Muy buenas noches. Hoy es 20 de agosto de 2018. Iniciamos la transmisión de la tercera emisión de este contenido Ciberterritorio Informativo. La semana pasada no tuvimos eh, emisión, estábamos todavía en algunas actividades de reincorporación al trabajo y fue un tanto problemático, pero ya hoy estamos nuevamente aquí, estamos verificando la imagen a ver qué tal se ve. Este es el boceto de lo que será más adelante el canal de YouTube desde donde se estará transmitiendo el contenido y pues vamos a ver qué tal funciona ahora. Esperamos que ahora sí podamos hacer la transmisión en vivo. Pues parece que todo está bien. Voy a estar monitoreando en otra computadora el video a ver cómo suena y esperemos que se vayan incorporando por ahí. Saludos, Brenda, que está conectada, y a ver si nos vamos conectando algunas más. En unos momentos más vamos a iniciar la transmisión, entonces sigo checando que todo esté bien. A lo mejor la imagen no va a ser muy nítida, pero esperemos que el video sí sea correcto. Le preguntamos a Brenda, ¿se escucha bien el video? ¿Hay buen audio? Avísenos por favor si se escucha bien y ahorita que empecemos a a realizar ya la transmisión en forma, pues si nos pueden decir si se ve y qué tal se escucha. Sobre todo lo más importante es que se escuche bien. Saludos, Lorena. Pregunto nuevamente, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Estamos todavía revisando este asunto. Pero bueno, por lo pronto les muestro, este es el canal de YouTube. Ya lo vamos a estar transmitiendo posteriormente. Aquí ya están los dos primeros contenidos de Ciberterritorio 1 y 2, el 30 de julio, el 6 de agosto. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto el día de hoy. Vamos a darle la vuelta aquí a la cámara. Verificamos qué tal se ve. Creo que a ver, ahí está. Parece que sí. Bueno, ahora vamos a checar aquí. Ahí se ve raro. ¿Por qué se ve así? Es que está un poco diferida la imagen. Déjenme ver que esté el cuadro completo. Vamos a esperar porque sí hay hay como retraso en la imagen. A ver, ahí está. Bueno, pues esperemos que funcione un poquito mejor, sobre todo por este tema de la transmisión en vivo, que pues desde luego es un aspecto importante. Y bueno, ahí me van comentando qué tal se escucha, qué tal se ve. Pues buenas noches nuevamente, hoy es 20 de agosto, hoy ya se iniciaron las clases en todo el país. Entonces regresaron los estudiantes de los distintos niveles educativos, de educación básica, educación superior pues ya había regresado, aunque en el caso de las escuelas normales, también educación superior, pues tenemos la reincorporación al mismo tiempo que educación básica. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar algunos temas que la misma agenda pública a nivel nacional e internacional nos está dando en torno a nuestro país, a nuestro querido México. Y como de costumbre, pues vamos a iniciar con la parte que tiene que ver con la mirada desde el exterior, en el caso de nuestro país, de México, y posteriormente pues un paseo por lo que destaca la prensa, los principales comunicados de prensa, las principales noticias en la prensa escrita en torno a la situación del país,
Desde luego también estará la, espero, ya gustadísima sección Puré de Chayote. Para esto la agenda del ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la también espero muy solicitada sección Vayan y exíjanle a Peña. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que toca a la mirada internacional desde nuestro país y hoy seleccioné un texto que me pareció muy interesante del periódico El País, escrito por Juan no, perdón, perdón, escrito por Jorge Cepeda Patterson. Y artículo lo titula Los funerales de López Obrador. Este artículo es muy interesante porque retrata cómo se está viendo desde el exterior lo que ha sido pues ya la transición. Hoy inicia formalmente la transición de poderes. Vamos a hablar también al respecto más adelante. Y esto pues teniendo como antecedente desde luego la victoria del 1 de julio en las urnas por parte de Morena y sus aliados, tenido como candidato Andrés Manuel López Obrador, y cuáles son las expectativas que esto ha venido y está generando no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y bueno, este artículo dice así, y vamos a comentarlo. Para obligarnos a reflexionar sobre el significado de la vida, Epicuro sugería pensarnos a nosotros mismos en el momento de la muerte, o, mejor aún, después de ella. De allí concluía que en realidad daba lo mismo. El universo podía continuar perfectamente sin nosotros, de la misma manera en que había existido antes de que llegáramos aquí. El epitafio del filósofo griego lo dice todo. No era, he sido, no soy, no me importa. Lo que parece un trabalenguas es un resumen perfecto de su filosofía. 2000 años más tarde, Wittgenstein lo dirá de otra manera. ¿Por qué no deberías temerle a la muerte? Cuando suceda, tú ya no estarás ahí. La muerte no es un acontecimiento de la vida. Y bueno, estos primeros aspectos tienen que ver con lo que Andrés Manuel se ha planteado, así se introduce en el artículo, como su papel histórico una vez que ha logrado la victoria en las urnas y que eventualmente pues tendrá que encabezar la presidencia de nuestro país a partir del 1 de diciembre de 2018. Él ha hablado en diferentes momentos de que la llegada al poder de Morena, de él propiamente como figura presidencial y quienes lo habrán de acompañar como parte de su gabinete, pues constituirá en conjunto, y esto es muy importante, con la participación del pueblo mexicano, la participación activa de la sociedad, de la ciudadanía, en la toma de decisiones, en la solución de problemáticas, en la coordinación de esfuerzos, constituirá lo que él ha llamado la cuarta transformación. Y así continúa el artículo. La reflexión es válida para el común de los mortales. Entramos y salimos de la vida con la trascendencia de una mota de polvo o un grano de arena. Mota y grano tan solo importan por su número, por su conjunto, apunto yo. Sin embargo, hay artistas, científicos y estadistas que hacen alguna diferencia, supongo. Es el caso del propio Epicuro, aunque él mismo lo haya negado. Andrés Manuel López Obrador entonces, cita Patterson, ciertamente no promulga epicureísmo alguno. El nuevo presidente de México, que habrá de tomar posesión el 1 de diciembre, está convencido de que la historia del país no volverá a ser la misma tras su paso por Palacio Nacional. Esto es la prometida que ya comentamos, cuarta transformación, la cual haría de su sexenio un hito al nivel de otros procesos de transformación importantes en la historia del país, como la independencia, la reforma o el caso de la Revolución Mexicana, ¿no? A muchos asusta este planteamiento, el saldo que dejan los dirigentes, dice Patterson, que se conciben a sí mismos como goznes de la vida de sus pueblos, es de claroscuros, ¿no? Y ahí tendríamos el ejemplo de un Gandhi, pero también de un Napoleón o de un Ataturk en Turquía,
el mandatario militar en aquella nación. No sé si Andrés Manuel lo consiga, dice Patterson, pero francamente se agradece el propósito. Y aquí, por supuesto que estoy de acuerdo. La intención de no ser un presidente más, como tendría que ser en cualquiera de nosotros, la intención de no solo existir por existir, sino de trascender en cualquiera o en todas las dimensiones de nuestra vida, de nuestra existencia, a partir de nuestra obra, a partir de nuestro legado, a partir de lo que podemos con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación y en colaboración con otros fundamentalmente, dejar a otras generaciones. Esta intención del hoy ya presidente electo, desde luego que se agradece y así lo plantea en el artículo Jorge Cepeda Patterson. Los problemas en los que se ha metido el país en materia de corrupción e inseguridad obligan a repensar a la sociedad desde sus cimientos, y este es otra vez el acento que debemos de poner, y por ello muy importante el planteamiento de combatir como eje central del proyecto de gobierno del próximo sexenio el combate a la corrupción, porque el combate a la corrupción se derivan otras problemáticas que estamos viviendo como sociedad, como la cuestión del rezago, la violencia, ¿sí? Y este es además un aspecto que lamentablemente caracteriza a nuestro país, por lo menos en la visión no solo de propios, sino también de extraños, no solo dentro del país, sino también a nivel internacional, ¿no? En muchas regiones el tejido social, dice Patterson, simple y sencillamente se ha descosido. Esto es no solo porque los poderes salvajes han tomado el control de esos territorios, sino también porque han terminado por penetrar en las estructuras institucionales de la vida nacional. El problema no solo reside en la pujanza imparable de los huachicoleros, los perforadores clandestinos de los ductos de Pemex, en la propagación de las extorsiones a negocios o en la omnipresencia de la piratería. Es también y sobre todo que se trata de industrias ilícitas que operan en contubernio con las estructuras formales en una simbiosis que por momentos resulta imposible de imaginar disociada, ¿no? Entonces este es otro aspecto que no debemos perder de vista, la visión que se tiene del país, particularmente del Estado mexicano, en este caso en el extranjero, como un Estado profundamente corrupto, como un Estado en contubernio con la delincuencia organizada, y que a la postre pues esto se ha traducido en los problemas de desigualdad, de violencia, de rezago, de atraso del país, del desarrollo económico y de las condiciones de vida de la mayoría de la población, ¿no? En tales condiciones lo último que necesitamos, dice Patterson, son presidentes que vengan a navegar contra la corriente. Y aquí hace una mención, pues desde lo que desde su punto de vista ha sido el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más allá de la frivolidad de Peña Nieto, de su predisposición a creer su mandato como una recompensa a su carrera y como un punto de llegada y no de partida, que esto también es algo importante. Andrés Manuel ha insistido mucho en que la llegada al poder, después de años y años de lucha social, años y años de participación en contiendas electorales con los ya conocidos fraudes, y la llegada al poder no es un punto de llegada, es un punto de partida hacia la búsqueda en colectivo del mejoramiento de nuestras condiciones de vida, y esto es algo que desde luego tampoco podemos dejar de lado ni perder de vista. Esta idea de Peña Nieto sobre la recompensa a su carrera, consiguiendo así el mandato obtenido como presidente, su tragedia fundamental es que el horizonte de visibilidad siempre siempre se mantuvo, ¿no?, dentro de la caja. Es decir, que la visión del presidente de la República y de su gabinete siempre estuvo dentro de un límite específico. Las oficinas de la presidencia, las oficinas de gobierno, la portada de revista,
el estudio de televisión, pero no fue más allá. No fue capaz de mirar la realidad en la que se encuentra el país, la realidad en la que se encuentra la mayoría de la población, y ese es uno de los aspectos que se traduce en el gran fracaso de este sexenio, además pues de la profunda corrupción, la vinculación con la delincuencia organizada y el asumir políticas de desarrollo económico totalmente contrarias, desde luego, al interés nacional, ¿no? Intentó soluciones los primeros 4 años. Los últimos 2, sencillamente, dice Patterson, ha doblado las manos ante lo inevitable, que es el fracaso de su gobierno. López Obrador entonces quiere trascender a fuerza de pensar por fuera de la caja, es decir, más allá de la oficina gubernamental, más allá de las paredes institucionales. Pretende gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y eso, insisto, por lo menos en el papel, por lo menos en una nueva visión o una nueva consigna de trabajo, de relación con el pueblo por parte de un gobernante, pues es lo esperado y se agradece en medio pues de tanta mediocridad, en medio de tanta traición, de tanta decepción por parte de los gobernantes que hemos tenido, desde luego la traición y la decepción que significó la simulada transición en el 2000 con Vicente Fox, la traición a la democracia por parte de Felipe Calderón, por parte de Enrique Peña Nieto, y bueno, la historia del inicio de los gobiernos neoliberales en el país a inicio de los 80s, con Miguel de la Madrid, después Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y por supuesto los gobiernos que precedieron a estos, desde López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, ¿sí?, que tuvieron en sus manos la posibilidad de impulsar el desarrollo nacional, que en algunos sectores lo impulsaron, pero que nuevamente la corrupción, el autoritarismo, la indiferencia, el desprecio al pueblo mexicano, pues se tradujeron en pues las afrentas históricas que estos mandatarios tuvieron para el pueblo de México, a través de la represión, a través de la guerra sucia, a través de la persecución de los líderes de la oposición, de la disidencia, y con ello el descontento y el hartazgo social general, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. El nuevo presidente, dice entonces Patterson, imagina su futuro en el panteón de bronce en el que yacen Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas. Ojalá lo consiga y no se convierta en un retrato más en la galería de presidentes insulsos que le darían la razón a Epicuro. No eran, fueron, no son, no importan, como diría su epitafio, ¿no? Y es que al final lo que podríamos esperar en este nuevo gobierno, quizá no se estará exento de excepciones, quizá haya también situaciones que no se puedan llevar a la práctica, eh, probablemente soluciones fallidas o que no estén a la altura de las circunstancias, pero también habrá una nueva forma de gobernar, una nueva idea de lo que el gobierno tiene que hacer con las instituciones del Estado, una nueva idea de la relación que el gobierno tiene que tener con su pueblo, de la relación que tiene que tener con otros estados, con otros pueblos, en el marco del respeto, de la colaboración, de la comunicación abierta, franca, pero no de la sumisión, ni tampoco de la traición al pueblo de México. Y esos son pues los aspectos que me parecieron interesantes de este artículo, Los funerales de López Obrador, en el periódico El País, escrito por Jorge Cepeda Patterson, el retrato de lo que está haciendo la transición de poderes, que ya inició formalmente el día de hoy, que tiene que ver con esta aspiración del nuevo gobierno a gobernar con la gente, a trabajar de frente al pueblo y no de espaldas al pueblo, y que en el marco de la imagen internacional que esto está generando desde nuestro país, pues se mira esta transición por lo menos con esperanza.
y esta esperanza pues se traduce en posibilidades de construir nuevos horizontes de prosperidad, de bienestar para nuestro pueblo mexicano. Que así sea como lo vaticina, como lo plantea en este artículo Jorge Cepeda Patterson. Y bueno, ya en el marco de lo nacional, en el marco de las actividades, las noticias que se están generando, el periódico La Jornada destaca el día de hoy el lanzamiento de la convocatoria para la consulta por un nuevo modelo educativo, y esta convocatoria pues está dada en el marco de lo que ya estamos viendo tanto en nivel de educación básica como a nivel de las escuelas formadores de docentes. Está siendo la última intentona del gobierno en turno, el gobierno federal, por imponer lo que quizás sea su última carta, por lo menos fuerte en términos por lo menos mediáticos, para tratar de subsistir, de reposicionarse y quizá eventualmente, aunque por supuesto tocamos madera, tratar de volver al poder en otros momentos de la historia de nuestro país. La mal llamada reforma educativa y su engendro demagógicamente denominado nuevo modelo educativo, pues han sido impuestos en esta última recta del sexenio de Enrique Peña Nieto para su aplicación tanto en educación básica como en las escuelas normales. ¿Y qué es lo que esto significa? Por un lado, significa que mediáticamente van a estar generando este choque, esta situación de denostación con respecto al planteamiento del nuevo gobierno que habrá de encabezar Andrés Manuel sobre el nuevo modelo educativo y el echar abajo, el echar atrás esta mal llamada reforma educativa. ¿Por qué es importante discutir, y yo diría desde el seno de las escuelas formadoras de docentes, convocar a la discusión nacional, como está siendo el caso de esta convocatoria para los foros nacionales, sobre cuál es la situación de la educación y cuál es el modelo educativo que verdaderamente necesita México, y con la participación de quienes, por supuesto, los actores fundamentales, los maestros, desde luego los padres de familia, los alumnos, la sociedad en su conjunto. Porque no olvidemos que esta mal llamada reforma educativa implicó su imposición, la represión a nuestros compañeros maestros en 2013, el linchamiento de Estado y el linchamiento mediático a el magisterio nacional de manera verdaderamente cobarde, de manera verdaderamente beligerante por parte del Estado mexicano y los medios de comunicación afines. Ha significado la descalificación al trabajo de los docentes en servicio, ha significado la imposición de un modelo laboral en el cual lo importante no es el trabajo educativo, sino el cumplimiento de ciertos estándares que condicionan la permanencia de el trabajador de la educación en el servicio docente, confundiendo la evaluación con castigo, ¿no? No utilizando o viendo la evaluación como una posibilidad de mejora, además contemplando oportunidades de capacitación, de desarrollo profesional para los docentes en servicio, que es algo que el Estado mexicano ha abandonado desde hace tiempo, ¿no? La capacitación se ha vuelto una auténtica entelequia, y con ello, aunado a la imposición de planes de estudio ajenos a la realidad educativa nacional, pues se ha coadyuvado, aparte de la no inversión en infraestructura, en construcción de más planteles, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que se traduce en las condiciones en las que llegan los alumnos y los maestros a trabajar en las escuelas, pues ha conformado un auténtico fracaso educativo al cual este gobierno pues ha decidido pasarle la factura única y exclusivamente a los maestros, ¿no? Lo cual es una situación totalmente abusiva, injusta, y esto es lo que en el fondo significa la mal llamada reforma educativa, y esto es en el fondo lo que debemos discutir en las escuelas.
¿Qué implica que aceptemos la imposición de este engendro llamado demagógicamente, insisto, nuevo modelo educativo? ¿Y qué tendríamos que hacer frente a esta convocatoria del gobierno que habrá de entrar en funciones a partir del 1 de diciembre, donde se está promoviendo la realización de foros para la construcción de un nuevo modelo educativo, ¿no? Aquí el periódico La Jornada destaca: el equipo de Andrés Manuel López Obrador en materia de enseñanza lanzó la convocatoria para realizar una consulta nacional con el objetivo de conformar el Acuerdo Nacional sobre la Educación y Bienestar, con el que se busca que maestros, padres de familia, especialistas y cualquier interesado puedan aportar para construir un nuevo modelo educativo. La convocatoria fue lanzada el día de hoy por el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y establece la realización de una consulta digital para el registro de ponencias y las contribuciones a través del portal por unacuerdoeducativo.com. El portal, repito, es por unacuerdoeducativo.com, el cual estará disponible a partir del 25 de agosto, es decir, de este mes. Además, se establece la realización de una serie de foros en cada una de las entidades entre el 27 de agosto y el 29 de octubre, las cuales contarán con la colaboración de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y distintas universidades estatales. Esta es parte de los acuerdos que recientemente Andrés Manuel estableció con esta asociación. La consulta y los foros buscan escuchar la voz y experiencias de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio, así como mejorar la enseñanza y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural, indica la convocatoria. A la par, se contempla un diálogo social mediante visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país. La sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa y a garantizar el derecho a la educación. Se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión y afronte con equidad y calidad los retos del futuro, agrega el documento en el que se emite este comunicado. El primer foro de consulta estatal entonces se estaría realizando en la Universidad Autónoma de Chiapas el 27 de este mes, y ya el miércoles pasado, durante una reunión con integrantes de la ANUYES, Andrés Manuel adelantó la firma de este convenio con la agrupación para mejorar la educación superior del país. Ayer, frente a los consejeros nacionales de Morena, en el marco del Congreso Nacional de Morena, se reiteró el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa, situación que también ocurrió hoy en este comunicado conjunto que se dio con Peña Nieto en el marco del inicio de los trabajos formales para la transición del poder hacia el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, esta convocatoria tiene como característica fundamental la recuperación de actores históricamente marginados para tomar en cuenta su postura, su visión, su voz en relación a la construcción del nuevo proyecto educativo. Un proyecto educativo de corte humanista que recupera la función social de la educación en términos de movilidad social, en términos de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, y que estará jugando en esta lógica de participación de distintos sectores de la sociedad, que es algo que debemos de destacar, de reconocer y de recuperar. Estamos acostumbrados a ser meros testigos de la toma de decisiones por parte de los gobernantes en turno, y hoy el nuevo gobierno, el gobierno que habrá de entrar en funciones el 1 de diciembre, está planteando ejercicios de participación, está planteando espacios en donde verdaderamente se escuche la voz de la sociedad mexicana en decisiones fundamentales, en este caso como es la construcción desde abajo de un verdadero proyecto educativo para la transformación del país. Entonces, enhorabuena por esta convocatoria, la invitación a participar, y aquí aprovecho también para invitar y para difundir la información sobre el foro que está convocando nuestra escuela hermana, Normal Superior de México, para este tema también, para discutir
la situación de la educación para buscar construir desde las escuelas formadoras de docentes una agenda de trabajo con miras a la construcción de un proyecto educativo que perfectamente puede converger con esta iniciativa del próximo gobierno, y en donde todos verdaderamente nos veamos reflejados por una educación y por un país que verdaderamente nos abra oportunidades a todos. La convocatoria al foro de la Escuela Normal Superior de México está planteada para el jueves 23 de agosto. Es ya en esta semana, a las 12 del día, se estará inaugurando el foro, y bueno, pues esperamos encontrarnos por allá, participar con los colegas, escucharnos y pues construir conjuntamente desde las escuelas formadoras de docentes nuestra propuesta para plantear o para participar en la construcción de este próximo proyecto educativo nacional. Bueno, pues eso en cuanto a lo que destaca el periódico La Jornada. Espero que no haya estado mal el tema de las fechas. Si por ahí anda el maestro José Cardosa, que creo que sí, pues lo saludamos y le pedimos nos corrija si dimos mal las fechas del foro, pero tengo entendido que esa es la fecha y la hora de inauguración. Bueno, por otro lado, el periódico Universal destaca una nota que me pareció interesante y que tiene que ver con el tema de la violencia en nuestro país, pero nuevamente, ¿quién es el sector fundamentalmente más afectado por esta violencia en la que lamentablemente estamos viviendo? Y lo que tenemos aquí es que el sector más vulnerable, el sector sumido en la pobreza, que es un sector muy importante, lamentablemente muy amplio de la población, pues es el que registra mayor cantidad de víctimas en torno a este tema de la violencia. El artículo dice: los pobres mayores víctimas de homicidio. Desempleados, el sector con más asesinatos en 2017, según el INEGI, plantea el artículo en el Universal. Es el año más violento en cuanto a muertes dolosas, de acuerdo con lo que hemos ido recuperando. Y dice aquí, el artículo está escrito por Irma Mejía, Arturo de Dios Palma, Francisco Rodríguez y Astrid Rivera. Y dice: las personas de bajos ingresos en México, como artesanos, comerciantes, agentes de ventas, choferes, campesinos, pescadores, encuestadores y hasta desempleados, entre otros, fueron el mayor número de víctimas de homicidio doloso en 2017, año más violento del país según el INEGI. Durante este año se reportaron 31.174 homicidios en México, esto es 25 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016, cuando fue de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. El desglose de las cifras por ocupación por el número de asesinatos, se observa que las personas ultimadas, blanco de la delincuencia, en su mayoría provenían de los sectores de bajos ingresos. Por actividad se puede encontrar las siguientes cifras: 4.565 casos fueron de personas en situación de desempleo, 4.081 de artesanos, 3.462 eran de comerciantes, empleados y agentes de ventas, 2.863 realizaban actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, y 2.437 eran operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte, entre otros oficios. Entonces, aquí tenemos una vez más un retrato de lo que está haciendo este problema tan terrible de la violencia, teniendo ya en este sexenio una escalada brutal de la ola de violencia, de las víctimas de esta violencia desatada desde 2006 por la fallida guerra contra el narcotráfico encabezada por el gobierno de Felipe Calderón, y que pues demanda necesariamente, demanda de manera emergente la implementación de otras estrategias. Es por ello
que es importante reconocer la iniciativa o las propuestas del el próximo gobierno en torno a atender el tema de la violencia a través de la generación de oportunidades para el desarrollo. No podemos pensar más que la violencia se va a resolver a través de la policía, a través del ejército, a través de la compra de armamento, a través de estar constantemente enfrentando al pueblo uniformado con el pueblo que lamentablemente se ha enrolado en la fila de la delincuencia organizada, y en medio de eso pues la sociedad civil, la población de a pie, que todos los días tenemos que salir a nuestras actividades, que tenemos familia, que tenemos amigos, que tenemos ocupaciones, que somos víctimas de este enfrentamiento entre la delincuencia, la policía y el ejército. Y aquí lo que estamos viendo es que justamente los sectores más vulnerables, los sectores que se encuentran en la informalidad, en actividades económicas pequeñas, de bajos ingresos o incluso de desempleo, son pues de remate los más victimizados, la gente que más está sufriendo el impacto de esta ola de violencia, y por ello es fundamental cambiar el modelo de desarrollo social, el modelo de desarrollo económico, desde luego trabajar en la cuestión de la educación, las oportunidades de educación, las oportunidades de trabajo, movilizar la economía para que paulatinamente eso nos permita una transición hacia la recuperación de la paz en la sociedad, hacia ir mermando el poder de la delincuencia. Desde luego esto de la mano con el combate a la corrupción. El Estado mexicano tiene que ser saneado, depurado de sus vínculos directos, de la infiltración de la que ha sido objeto por parte de la delincuencia organizada, en contubernio o con el beneplácito de autoridades de todo nivel, ¿no? Y este es lo que nos retrata este artículo, el tema de la violencia, el impacto en los sectores más vulnerables, y una razón más entonces para corregir el rumbo en materia de gobierno, en materia de políticas de desarrollo económico, desarrollo social, en cuestión educativa, para la generación de oportunidades, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y garantizar, en este caso, el bienestar de toda la población. Bueno, en ese caso, ahí está el titular, bueno, el artículo que seleccioné del periódico El Universal. En el caso del Sol de México, me llamó la atención un artículo que se titula Alibaba alista la colonización de México con negocios tradicionales. Este artículo está escrito por vamos a ver aquí quién lo firma, Carolina Ruiz, de El Sol de México. Alibaba es una compañía china, es un portal de negocios electrónico que pues controla buena parte de las transacciones económicas que se hacen en aquel país, o a través de este portal se hacen la mayoría de las transacciones económicas de pequeños negocios, empresas, prestadoras de servicios que movilizan de manera muy importante, dinamizan de manera muy amplia la economía de aquel país. Y bueno, está por llegar este portal de negocios de comercio electrónico a nuestro país. Esto en el marco pues de lo que ha sido las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, de los jaloneos que Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha tenido con respecto a esta negociación, así va a ser un tratado trilateral, si va a ser un tratado bilateral, o si de plano se salen de este tratado, a la lluvia de llamados a la preocupación, a la angustia por parte de supuestos analistas económicos afines al régimen, que una y otra vez señalan que si se acaba el negocio, el comercio con los Estados Unidos, se nos acaban las posibilidades de desarrollo. La verdad es que vivimos en un país, en un mundo multipolar. Pasamos de una historia mundial marcada por la bipolaridad después de la Segunda Guerra Mundial,
el periodo de la Guerra Fría con dos potencias hegemónicas como Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, a un momento de unipolaridad con una potencia como los Estados Unidos hegemónica a nivel mundial, y hoy a un mundo multipolar, en donde hay potencias emergentes en América Latina, en su momento Brasil, el caso de Bolivia, extraordinario. La economía mexicana es una de las más importantes del mundo. El problema fundamental ha sido el reparto de la riqueza, las malas administraciones que hemos tenido, la corrupción desde luego. En Asia pues hay gigantes que están emergiendo, como el caso de China, como el caso de Japón. En Europa pues está desde luego Reino Unido, Alemania, Francia. En África el caso de Sudáfrica. Es decir, estamos en un mundo en donde ya no se concentra la fuerza económica y la fuerza militar, el liderazgo político en un solo país, en una sola potencia, sino hay una multipolaridad. Y esto nos deja ver a la ciudadanía, a la sociedad de a pie, que en realidad este cuento de que si se cierran las relaciones comerciales con Estados Unidos se nos acaba la vida, pues no es más que una leyenda, un mito. En realidad tenemos grandes oportunidades de establecer relaciones comerciales para el desarrollo económico del país con nuestros hermanos países sudamericanos, desde luego con los países de Norteamérica, pero también están los países asiáticos, también está la Unión Europea, también están algunos países en África, desde luego las relaciones con Oceanía, en el caso de Australia. Entonces, este artículo me llamó la atención porque nos habla precisamente de las posibilidades de México frente al nuevo gobierno en materia de relaciones comerciales a nivel internacional, ¿no? Y bueno, el artículo dice así, se titula, insisto, Alibaba lista colonización, entre comillas, colonización de México con negocios tradicionales, porque además la entrada de este portal está apuntando a un sector muy abandonado de la economía del país, pero que poco a poco ha retomado fuerza y que a través de, en este caso, el comercio electrónico puede movilizar la economía de manera importante. Me refiero a los pequeños comercios, a los pequeños negocios, las microempresas, a iniciativas familiares que pueden tener a través de Internet una visibilización importante de sus servicios, de sus productos, y con ello, sin mayor inversión, movilizar sus negocios, sus empresas, y con ello, desde luego, también movilizar la economía nacional. El siguiente gran objetivo de Alibaba en México es hacer negocios de manera más cercana con los consumidores, dice el artículo. Es por eso que a partir de 2019 podría comenzar a establecer infraestructura en el país, que incluirá bodegas y oficinas, con el fin de hacer de su comercio electrónico algo más dinámico para los clientes y que su red crezca más rápido en la región. En entrevista exclusiva, el también vicepresidente de la Universidad Internacional de Negocios y Comercio Electrónico en China explicó que una de las metas para Alibaba en México es realizar entregas de productos en todo el país que no tarden 2 o 3 días, sino el tiempo de espera se reduzca hasta en 24 horas como máximo. Y bueno, el director de este portal y de la Universidad Internacional de Negocios en China, que es Wang Yang, destaca que el sistema de entregas es tan eficiente y robusto que una empresa transnacional como Starbucks lo utilizó para entrar a China y conquistar su mercado. Es por eso que buscarán aumentar la infraestructura en la región. Este empresario, nuestra misión no es dividir el pago. Nosotros queremos compartir el pago y empoderar a la gente con el negocio y que la gente esté bien atendida. La colonización de Alibaba en México, colonización entre comillas, como la denomina Guián, no tiene nada que ver con la desaparición de los pequeños negocios en el país, sino de combinar los negocios tradicionales y su manera de hacerse con la tecnología que ofrece.
Alibaba es la plataforma de comercio, les comentaba, electrónico, compras en internet y móvil más grande de China y de la región de Oriente del mundo. Forma parte del grupo Alibaba Group, que en varios números supera a el portal de ventas Amazon. El maestro Wang Yang no vacila en afirmar que en Retail es la plataforma minorista más grande del mundo. Estas son algunas de las cifras que ilustran el nivel de ventas y el impacto que puede tener un portal como este en la economía de un país como el nuestro. Más de 10 millones de vendedores activos anuales, 552 mil millones de consumidores al año, 617 millones de usuarios mensuales activos, 768 mil millones de dólares de volumen total de ventas vía comercio electrónico y 58% de crecimiento anual en ingresos. El valor de mercado de Alibaba, este portal, ha estado muy cerca del de Amazon en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces, esta relación se extiende desde el gobierno saliente de nuestro país, que ha establecido ya algunos convenios con el gobierno chino y en este caso con este portal, y se enmarca en la visita que tuvo ya el gobierno, los representantes del gobierno chino con el actual presidente electo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, en su antigua casa de campaña, lo cual pues nos da la idea de que las relaciones comerciales entre México y China pues van abriéndose, van generándose nuevos vínculos, nuevas oportunidades, y esto pues es una alternativa frente a los desplantes de Trump, frente a las amenazas de salirse del Tratado de Libre Comercio, aunado a las oportunidades que ya existen y que deben de promoverse en materia de cooperación económica, de relaciones comerciales con países de nuestro continente, en Sudamérica, en Centroamérica, con países asiáticos como es el caso chino y desde luego con los países miembros de la Unión Europea. No se cierran las puertas, al contrario, hay nuevas oportunidades, nuevos horizontes, y lo más importante es que desde el exterior se sigue viendo con beneplácito, con esperanza, con buen ánimo la llegada de Morena, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de nuestro país, por lo que ha implicado o lo que significa en materia de democracia para un país como el nuestro y para el mundo en general la transición del poder de un gobierno de izquierda, de un gobierno de centro derecha, a un gobierno de izquierda como el que habrá de encabezar López Obrador a partir del 1 de diciembre. Y ahí pues las grandes posibilidades en materia, en este caso, de desarrollo económico para un país como el nuestro, a partir de una reconfiguración de las relaciones y de la agenda de cooperación económica, de relaciones comerciales con distintos sectores del mundo, con distintos países a nivel internacional. Bueno, pues ahí está en materia económica esta noticia que me pareció desde luego muy interesante y que destaco para este contenido del día de hoy. Por otro lado, tenemos, se nos está trabando aquí un poquito la computadora con la información, pero bueno, vamos viendo qué es lo que sigue. Se nos fue un poquito a ver aquí, pero permítanme tantito, a veces esto es el problema de las transmisiones en vivo, de repente se empiezan a colapsar los equipos y tenemos estos contratiempos, pero bueno, ahí está la agenda internacional, la agenda nacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país en el marco de esta transición de poderes. Y bueno, vamos a pasar ahora a esta sección en la que como de costumbre pues hemos venido haciendo un recorrido, una revisión de la agenda del ya hoy presidente electo en materia de sus actividades. Sabemos que ha sido una agenda muy activa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, tenemos aquí que en la semana que transcurrió y que no nos vimos al día de hoy,
pues ocurrieron algunos eventos desde luego importantes. Por ejemplo, está el día 14 de agosto, el anuncio que se da desde la antigua casa de campaña de dar visto bueno y de iniciar las pláticas para lo que será el proyecto de la construcción del Tren Maya, que incluye, se amplió desde de lo que era el proyecto inicial, a otros estados del sureste del país, como es el caso de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto implica eh, 1500, cerca de 1500 kilómetros de construcción de vías para la ruta que seguirá este llamado Tren Maya, con el cual pues se pretende movilizar la economía de manera importante en aquella región de nuestro país, con un presupuesto que se estima entre los 120,000 a 150,000 millones de inversión mixta, es decir, que en este caso pues lo que se plantea es la inversión de capital público, pero también la inversión de capital privado, que este es un modelo con el que Andrés Manuel está familiarizado, puesto que es la manera en la que se generó, por ejemplo, la rehabilitación del centro histórico cuando él fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, rompiendo también este mito de que Andrés Manuel no se lleva bien con la iniciativa privada, bueno, esto ya ha quedado documentado que no es así. Otro dato importante que además estuvo generando como muchas de las noticias que se están dando en este momento en torno al presidente electo, generó mucho revuelo en los medios, fue este planteamiento que se hizo sobre lo que habrá de caracterizar la política del próximo gobierno en torno a el deporte, ¿no? Y particularmente cómo se atenderá este tema de las actividades deportivas desde la CONADE, ¿no? Entonces decía aquí Andrés Manuel, el 14 de agosto, no hay que pensarlo mucho, el programa deportivo 2018-2024 tendrá tres ejes fundamentales: actividad física y deportiva para toda la población, y aquí, bueno, desde las escuelas, pero también desde los espacios públicos, eh, para la salud y el bienestar, ¿no? Y de alto rendimiento. La idea es promover una cultura de la actividad física, del deporte en distintos ámbitos de la sociedad, promover a través de la práctica deportiva el cuidado de la salud, el bienestar de la población, y también impulsar el deporte de alto rendimiento eh, para ganar, mejorar el desarrollo de nuestros atletas en las competencias internacionales. Y habló él del béisbol, ¿no? Además de la detección de talentos, la formación de talentos en las escuelas. Pero cuando habló del béisbol, mencionó que se enfocarían, o la intención sería enfocarse a la detección y generación de talentos para las grandes ligas, ¿no? Y aquí se desató la polémica, que si se trata de que haya que el presidente sea fan, o le guste algún deporte en específico, y eso va a caracterizar la política de promoción del deporte en materia nacional. Lo mismo de siempre, ¿no? O sea, la prensa a modo al régimen saliente siempre está buscando el granito en el arroz para estar denostando, para estar generando polémica. Lo cierto es que no lo están logrando, que están desesperados, y que aquí lo importante es voltear a ver cómo el nuevo gobierno se está planteando un aspecto muy muy importante de toda sociedad, que es la cultura del deporte, la cultura del ejercicio, como una manera también, o como una política incluso de salud, a través del deporte, la cultura del deporte, del ejercicio, promover el cuidado de la salud, prevenir enfermedades, porque además las enfermedades que hoy padecemos en México, relacionadas con la obesidad, pues son costosísimas para el sector de salud en la atención a la población. Entonces, tenemos altos índices de obesidad en el país, de lo cual se desprenden enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y estas enfermedades a la postre son muy costosas para el sector salud. Entonces, acá lo importante es que se está volteando a ver y que se está buscando que sea
una deportista de alto rendimiento quien encabece la Comisión Nacional del Deporte, y desde ahí se está impulsando esta política de promoción del deporte, del cuidado de la salud para la población, y desde luego también el impulso al deporte de alto rendimiento. Bueno, el día 15 de agosto se llevó a cabo el encuentro con senadores, decía Andrés Manuel. Me da mucho gusto que hayan tomado la decisión de proponer una reducción del presupuesto en un 30% respecto al actual. Como política de Estado se va abriendo paso a la austeridad republicana, ¿no? Esto en el marco de una reunión senadoras y senadores con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que este 30% no es cosa menor. Si ustedes revisan cuál fue el presupuesto del año pasado, incluso de este año, en 2017 el presupuesto para el Senado fue de 4.760 millones de pesos. 4.760 millones de pesos. Y una reducción, tomando como referente este presupuesto del Senado en 2017, una reducción del 30% en este presupuesto, pues significaría alrededor de 1.200 millones de pesos, que perfectamente se pueden utilizar para otras áreas, para otros sectores del gobierno y de atención a la población, ¿no? Entonces, este es un botón de muestra de lo que puede implicar esta política de austeridad republicana en materia de reducción, de recortes a sectores que pues normalmente han tenido pues todo el apoyo gubernamental, y yo diría incluso desde luego en exceso, y que puede significar un ahorro importante para destinar estos fondos a la utilización en sectores estratégicos, como podría ser el sector salud, la educación, la promoción del desarrollo científico, tecnológico, la cultura, la construcción de espacios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repito, si tomamos como referente que el presupuesto del Senado fue de 4.760 millones en 2017, una reducción del 30% sobre ese presupuesto, pues nos da un monto de poco más de 1.200 millones de pesos, un ahorro que se puede utilizar significativamente en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, también el 17 de agosto anunció Andrés Manuel que conversó con Taro Kono, espero hacer bien la pronunciación, si no, bueno, se cumple la regla de nuestro idioma, se pronuncia tal cual se escribe. Es el canciller de Japón. Tratamos asuntos de cooperación económica, comercio, protección civil, prevención ante terremotos, participación en organismos multilaterales, solución pacífica de controversias, independencia y autodeterminación de los pueblos. Bueno, esto retrata una vez más esta característica que habrá de impulsarse y recuperarse como distintivo de la política exterior nacional, ¿no? Las relaciones de cooperación, de respeto, de promoción del desarrollo mutuo entre México y otros países del mundo, pero siempre en el marco de el respeto y hacer valer nuestra soberanía. Cooperación sí, sumisión no. Esa es la característica de la política exterior, y eso es lo que se está retratando de por sí en pues las reuniones que ya está teniendo el nuevo gobierno con representantes de otros países. El 18 de agosto publicó una nota, un mensaje de apoyo, de solidaridad y de reconocimiento Andrés Manuel López Obrador, recibido por Ernesto Cardenal, poeta y revolucionario nicaragüense, que envió sus felicitaciones el día 4 de julio desde Managua, Nicaragua, aquel hermano país que pues hoy está teniendo algunos problemas en torno a la represión de estudiantes y otros sectores de la sociedad. Dice así Ernesto Cardenal, 4 de julio, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, estoy estático por la noticia de un triunfo
que es el triunfo de México, de nuestra América Latina y en fin de nuestro planeta, dice Ernesto Cardenal Martínez. De este tamaño es lo que ha representado no solo para nuestro país, sino para otros países en el extranjero, lo que fue pues la victoria en las urnas el 1 de julio y pues lo que es ya hoy la transición formal de poderes que habrá de concretarse el 1 de diciembre, ¿no? Es para no perder de vista el impacto, el significado que puede tener para propios y extraños esta transición y el inicio de esta cuarta transformación en nuestro país, ¿no? El día de hoy, el 20 de agosto, señala, no, esto fue el día de ayer asistí, dice Andrés Manuel, al Congreso Morena, me despedí con nostalgia, recordé un fragmento de la canción de Silvio Rodríguez, quien ayer me daba un beso, ahora me trata de usted. Yo no quiero aprender eso, ni al derecho ni al revés. Después de haber sido hermano es muy triste ser señor, dice Andrés Manuel, pues estuvo en el Congreso Nacional de Morena, donde se ratificó como presidenta nacional por un año más a Jacob Polensky, y que pues hizo un llamado a no caer en la trampa de la política tradicional. Y nuevamente reiterando que si se llegó al gobierno, que si se va a gobernar de manera diferente. No al parasitismo, no a la corrupción, no a la traición, no a la cobardía, sí a darle cuentas al pueblo y a trascender en la historia del país como quienes fueron artífices en conjunto con el pueblo de México de la cuarta transformación de nuestro querido México. Y el día de hoy, hace algunas horas, pues posteó el inicio con algunas fotografías en Palacio Nacional, en este comunicado conjunto que dio con el presidente en turno, Peña Nieto, el inicio de la transición institucional, con este comunicado de prensa en donde está Peña Nieto, Andrés Manuel y ambos con lo que será el próximo gabinete y el gabinete saliente. Pues así la agenda del ya hoy presidente electo, con las actividades que ha tenido y que tocan pues tanto la agenda nacional como la agenda internacional. Y bueno, vamos ahora para ir cerrando el ciberterritorio informativo del día de hoy con la sección puré de chayote. Y el día de hoy le vamos a dedicar esta sección a el tristemente célebre periodista, o que se hace llamar periodista, Carlos Loret de Mola. Y es que Carlos Loret de Mola, el 9 de agosto, el día después que se dio la entrega de la constancia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, nuevamente, como es su costumbre y como es costumbre de los periodistas afines al poder, al régimen, los periodistas chayoteros, como es el caso de Carlos Loret de Mola, intentó poner una nueva cortina de humo que pues generara incertidumbre, desconfianza, bajo la lógica priista, tizna para que manches que algo queda, es decir, la calumnia, la mentira genera alguna situación de incertidumbre por lo menos, y trató de relacionar la ocurrencia de la entrega de constancia de presidente electo de Andrés Manuel con la orden de liberación que se le concedió a Elbaester Gordillo Morales, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y aquí, bueno, vale la pena señalar por un lado lo importante que debe quedar claro: quien encarcela a Elbaester es Enrique Peña Nieto y quien la libera es Enrique Peña Nieto. El gobierno, las instituciones que encabeza el gobierno actual son quienes no fabricaron, porque efectivamente Elbaester Gordillo debe ser investigada y debe pagar
por sus crímenes, por la traición al Magisterio Nacional y por el desvío de los recursos del sindicato en agravio del magisterio de nuestro país para enriquecerse de manera ilícita. Pero el asunto aquí es que quien la detiene por cuestiones políticas, quien configura un expediente de manera premeditadamente irregular y quien finalmente con base en ese expediente mal conformado la libera, es el gobierno actual encabezado por Enrique Peña Nieto. Es la Procuraduría General de la República que depende de ese gobierno. Entonces, es de muy mala leche, de muy mala fe, establecer una relación de esa naturaleza con la entrega de la constancia del presidente electo de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿quién es este personaje, Carlos Loret de Mola? Carlos Loret de Mola podría ser el Lord Montaje. Vamos a ver si podemos viralizar en Twitter esta etiqueta, este hashtag, arrobando a Carlos Loret de Mola. Hashtag Lord Montaje. ¿Quién es este periodista? Bueno, pues este periodista, o que se hace llamar periodista, es quien hace algunos años tuvo a bien o a mal ser partícipe de un montaje junto con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón en torno a la supuesta liberación de víctimas de secuestro en la Ciudad de México, en donde participaba una ciudadana francesa de nombre Florence Cassés. Y es que se transmitió en vivo en el noticiero de Carlos Loret de Mola la supuesta liberación de las víctimas de secuestro por parte de esta banda en donde participaba esta ciudadana de origen francés, y se le advirtió en diferentes momentos, antes y durante la transmisión, que se trataba de un montaje, y él lo vendió como una noticia real, como una noticia exclusiva transmitida en tiempo real, donde supuestamente efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estaban liberando a gente que se encontraba en situación de secuestro, ¿no? Y aquí está la nota del año 2013 que lo acredita. Durante transmisión en vivo advirtieron a Loret de Mola del montaje sobre Florence Cassés, esto publicado en la revista Proceso. Carlos, le dijeron, es una farsa, aguas, te puedes meter en broncas. Francia no es México, le escribió Laura Barranco, su asistente informativa. Al conductor de Primero Noticias, quien dijo desde la intranet de Televisa la mañana del 9 de diciembre de 2005, cuando se transmitió el montaje original de la detención de Florence Cassés e Israel Vallarta. Al dar su testimonio en el noticiero de MBS, entonces transmitido por Carmen Aristegui, Laura Barranco señaló que fue mentira lo que Loret de Mola afirmó el pasado 21 de enero, cuando dijo que nadie le alertó de que se trata de un montaje o de una recreación. Ahí está Chayotero, ahí está Lord Montajes. Eres un mentiroso, eres un farsante. Pero aquí hay otras evidencias interesantes de tu mala leche, de tu periodismo vendido a modo acreditando notas falsas al mejor postor, y que caracteriza tu supuesta práctica periodística. Lord Montaje, Chayotero. Su mismo padre, Rafael Loret de Mola, también escritor y periodista, se refirió a él en 2011 como un periodista que no tiene ética, como un periodista que sigue líneas editoriales dictadas por el Consejo Editorial de Televisa, por la vicepresidencia de Televisa. Esto lo dijo para Héctor Palacio en SDP Noticias. Dice Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, quien descalificó a su hijo
Los periodistas desde hace mucho tiempo, los que no tenemos ningún tipo de compromisos con el poder, hemos luchado denodadamente contra la impunidad, estableció Rafael Loret de Mola en entrevista con Carmen Aristegui sobre el asunto de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines. En la entrevista del 21 de junio de 2011, Rafael descalifica a su hijo Carlos en relación a su columna titulada El documento secreto de Sabines en Los Pinos del 9 de junio de 2011 en el Universal, pues en la misma solo hace una especulación sobre el referido documento sin presentar prueba alguna, la cual demanda Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret, para contrarrestar con sus propias pruebas que versan sobre la detención y encarcelamiento de Salazar. Añade el padre un dato esencial. Carlos forma parte de un equipo de trabajo de Televisa. Es mi hijo y por supuesto que lo quiero y lo querré mucho a pesar de sus desaires. Pero en este caso está profundamente equivocado. Le pido a Carlos exhiba ese documento. A continuación, Rafael muestra las ligas afectivas e inmobiliarias entre Pablo Salazar y algunos elementos de Televisa como Adela Micha, por ejemplo. Ahí está, hasta en su propia familia, el señor Carlos Loret de Mola lo acusan de mentiroso, de montar noticias, de falsear la información. Pero si esta muestra no basta, pues aquí tenemos uno más. ¿Cuál fue la participación de Carlos Loret de Mola en el montaje de la supuesta niña Frida Sofía, supuestamente atrapada en los escombros del colegio Repsamen en el sismo ocurrido el 19 de septiembre del año pasado, ¿no? Loret de Mola habla en una columna del Universal sobre el montaje de del caso de la niña, supuesta niña Frida Sofía. Dice Carlos Loret de Mola, por medio de la columna que publica en el Universal, tocó el caso Frida Sofía, la historia de una niña atrapada entre los escombros de una escuela que pasó del drama a una serie de acusaciones sobre quién originó el engaño de la niña que no existió. Y este sinvergüenza justifica diciendo: lo primero que hay que entender es que al reportar cualquier noticia, los medios de comunicación hacen lo que pueden con los recursos a su alcance. En el caso de la escuela Repsamen, prácticamente todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros, con diferencia de minutos o máximo horas, reportaron lo mismo. Los reporteros desplegados, sí, nada más que ahí le falta decir que quien inició el rumor de que había una niña en los escombros fueron los reporteros de Televisa. Y allí estaba en la escena Pedro Torres, como director de espectáculos, como director de reality shows, que fue pieza fundamental, portando un chaleco oficial, con insignias oficiales, fue pieza fundamental ese montaje, y eso no lo dijo Carlos Loret de Mola. Los reporteros desplegados en la escuela acudieron más o menos a las mismas fuentes, y cuando algunas de esas fuentes empezaron a dudar de la existencia de la niña, los medios también lo reportaron. Y entonces sale a la defensa incluso de su compañera Denise Merker, que estuvo reportando también este caso, que después incluso denostaron y desmintieron, poniendo en ridículo a personal de la Marina para ellos deslindarse del montaje que habían generado. Entonces, esto es una muestra más de la poca ética, de la irresponsabilidad, de la manera en la que este pseudoperiodista se dedica un día sí y otro también a falsear la información, a construir noticias a modo, al mejor postor, y que en este caso se está dedicando a difamar, a calumniar, a generar cortinas de humo por petición de sus jefes, por petición de la Presidencia de la República, para enturbiar este proceso de transición, para generar especulaciones, para generar incertidumbre en la población. Por eso el día de hoy le dedicamos a este farsante el puré de chayote. Carlos Loret de Mola, eres un chayotero. Por favor, retírate y deja de pisotear el nombre de tu familia, el nombre de tu padre, que vergüenza le estás generando y que además
vergüenza le estás generando al gremio al que dices pertenecer. Farsante. Hashtag Lord Montaje. Ese es Carlos Loret de Mola y por eso le dedicamos el día de hoy el puré de chayote. Y por último, en la sección del día de hoy, vayan y exíjanle a Peña, tenemos esta noticia que estuvo circulando en los días recientes, en donde se nos habla, esta noticia la recuperamos del portal CN de Latinoamérica, donde se nos habla de la compra de misiles por parte del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto al gobierno de los Estados Unidos, esto el 14 de agosto del presente. La compra de misiles que aún no se ha terminado de explicar para qué se está comprando, para qué necesita México comprar misiles, por qué es necesario este gasto, cómo lo están justificando, qué compromisos están detrás de esta compra, cuál es la situación además de ese material bélico. Seguramente se trata de chatarra. ¿Por qué estamos comprando ese tipo de cosas al gobierno de los Estados Unidos? Además, un gobierno saliente, pues a quién le quiere hacer la guerra. Y el monto además es lo repulsivo, además es de verdad irracional pensar por qué se están comprando misiles, ¿no? Por 41 millones de dólares, Enrique Peña Nieto, el gobierno de Estados Unidos, aprobó la semana pasada la venta al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto el material bélico por un valor de 41 millones de dólares. Entre los objetos que el ejecutivo de Enrique Peña Nieto comprará a la administración de Donald Trump se encuentran 8 misiles, según informó la Agencia de Defensa, Cooperación y Seguridad, por sus siglas en inglés de SCA. En concreto, México adquirirá 6 misiles tácticos y 2 misiles telemétricos de la misma clase. El Departamento de Estado dio el visto bueno a esta posible venta, según dice el comunicado de esta agencia de defensa. El lote de material bélico también se incluye un lanzador de 8 celdas, 8 contenedores cilíndricos y 8 contenedores de embarque. La Agencia de Defensa de Estados Unidos informó que el gobierno de México también había pedido piezas de recambio y reparación, equipos de soporte y prueba, publicaciones y documentación técnica, capacitación, servicios de soporte técnico, ingeniería de un contratista que será la empresa Raytheon Missile System de Arizona y la asistencia técnica de esta empresa. Sumando todo esto llega a la cantidad de 41 millones de dólares. La CNN español se puso en contacto con la Secretaría de Defensa de México para obtener información sobre esta compra y el uso que se le dará al citado material, pero aún no ha habido respuesta. Entonces, a ver, ¿por qué no van y le reclaman a Peña qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo estas compras? ¿Por qué está haciendo estos gastos? 41 millones de dólares del presupuesto público, 41 millones de dólares de nuestros impuestos. Esto convertido a pesos mexicanos es un total de 778 millones 520 mil 710 pesos. Nada más para que se den una idea, el presupuesto de educación y destinado a educación del 2018, el presupuesto de educación destinado en 2018, lo tenía por aquí, perdón, fue de cerca de 200 millones de pesos. Déjenme verificar esa información, pero por aquí la tenía. A ver. No, bueno, a ver, ahorita checo esa información. Vamos a buscar la información de el presupuesto de educación destinado en 2018. Vamos a ver. Para no errar la información, presupuesto
a educación 2018. Aquí está, el presupuesto destinado a educación que se asignó en 2018 es de 280.969 millones de pesos. Y el gobierno federal saliente, a menos de 6 meses de terminar su gobierno, está destinando 778.520.710 pesos, es decir, los 41 millones de dólares, para comprar unos misiles. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuáles son las prioridades? Si esta tendencia de presupuesto se mantuvo durante el sexenio, pensémoslo así, pensemos que fue ese promedio de presupuesto, 280 millones, casi 300 millones, por 6, nos da casi el monto de lo que se pudiese haber destinado a educación en el sexenio. Es decir, no sabemos, y además en qué momento nos explicaron para qué se compraron estos materiales bélicos. Pero no solo para qué se compraron, a qué compromisos se están atendiendo, a qué compromisos oscuros debajo de la mesa diplomática se está atendiendo para la compra de este material bélico. ¿Por qué se desperdicia el dinero del presupuesto público, de nuestros impuestos, en esto? ¿Y por qué no se destina al sector educativo, al sector salud? ¿Cómo nos caerían un par de millones de presupuesto a las escuelas formadoras de docentes, a las escuelas de la Ciudad de México, a las escuelas rurales del país? ¿Cómo nos caería este presupuesto utilizado en material bélico repartido a las escuelas afectadas por el sismo del año pasado en todo el país? ¿Cómo le caería ese presupuesto a los damnificados, a las viviendas de los damnificados del sismo del año pasado? Esas son el tipo de cosas que debemos de preguntarnos, es el tipo de cosas que debemos de exigir. Por eso decimos, vayan y exíjanle a Peña que explique por qué está utilizando este dinero a un par de meses de salir del gobierno para comprar material bélico y no lo está utilizando para verdaderas necesidades de la población. Vayan y exíjanle a Peña. Bueno, pues con ello terminamos el ciberterritorio informativo del día de hoy. Esta fue la tercera emisión de este contenido y pues espero haya sido de su agrado. Vamos a ver aquí cómo estuvo el chat. Por ahí nos decían saludos. Saludos, ahí estuvo el maestro José Cardosa, pero no sé si nos escuchó en la transmisión, no sé si nos escuchó en el programa, pero bueno, pues hay saludos a los que estuvieron conectados. No puse mucha atención a quienes estuvieron en algún momento de la transmisión conectados. Ahorita ya no me aparecen muchas visiones, ya no me aparecen visiones, esa es la realidad. Vi de reojo que por ahí estuvieron conectados algunas, pero pues no puse mucha atención porque estaba yo aquí con la cámara y estoy de repente viendo si la imagen se ve bien. Espero que se haya escuchado y visto bien, sobre todo escuchado, y que pues nos regalen sus comentarios, sus opiniones y sobre todo muy pronto me inviten a ver sus propios contenidos, que eso es lo más importante. Pues les agradezco su atención, mi nombre es Manuel López Sainz y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches. A ver, aquí ya estoy viendo los chats, ahora sí. Bueno, pues saludos a quienes estuvieron conectados. Estuvo por aquí Brenda, Lorena, Marisol, Jackie. Hay aquí alguien que tiene en su nickname nombres con símbolos chinos o japoneses, ha de ser chinos.
Saludos, no sé quién sea. Luis Alberto Salas, saludos. Rocío Mendoza Alejandre López Lomena. eh, a ver por qué se pasó esto. El maestro José Cardosa, por supuesto. Saludos, maestro José Cardosa, Aranza, a Miss Lucy, Fabi Martínez, Vaner Retana, Clara Cruz Fernández, Angélica Mendoza, Marifer, Miguelina Sotelo, saludos a Iztapa, Patti Flaquita, Yat Santos, Leticia López, Ceci Caballero, Edna Martínez, este, saludos a todos quienes nos estuvieron acompañando en la transmisión. Estamos enviando los saludos directos. Aquí está. Ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Pues hagan comentarios, no nada más nos vean, también hagan comentarios, critíquenos, propongan, digan. De repente se me traba un poco la lengua, tengo que practicar un poco más, entre que estoy atento a la cámara y viendo las notas, pues poco a poco nos vamos alfabetizando en este asunto. Pues saludos a todos, a todos los que nos estuvieron acompañando. Y ahora sí, nos despedimos con la imagen de pues lo que será ya próximamente nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches a todos, a todas. Nos vemos el